Pero muchas veces no analizamos que no recibimos lo que esperamos es porque sencillamente hemos quitado la mirada de Jesús. Así que dice que tenemos alrededor de nosotros una nube de testigos y hace énfasis a la importancia de los testigos. Porque los testigos son personas que también necesitan conocer de Dios. Pero si nosotros andamos con una maleta grande en la espalda, que no nos deja caminar derechos porque realmente estamos cansados de peso, de tristeza, de dolor, de aflicción, dice que los testigos no van a ver ninguna diferencia entre nosotros y ellos. Por eso la palabra: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Así que ¿cómo nos vamos a despojar de un pecado? Porque el pecado, una vez que aceptamos a Jesús y amamos a Jesús, el pecado no puede estar internamente, no puede habitar, no puede vivir acá, porque no puede hacer nido en nosotros. Dice que es el pecado que nos asedia, Satanás que nos está tentando, Satanás que nos está poniendo tentaciones, nos está poniendo dificultades, problemas, luchas. Y dice que hay una manera de despojarnos de ese pecado, y es cuando nosotros estamos enfocados en Jesús. Sencillamente nosotros no vamos a poner atención a esos pecados que nos están asediando, porque sencillamente al estar enfocado en ese punto, yo le aseguro que usted va y manejando el carro y usted va a una persona al lado y le dice: venga, leas esta parte de esta revista que está buena. Usted dice: hermano, ¿cómo yo voy a estar leyendo si estoy manejando? Usted va a ver de pronto a las personas que están hablando y usted va a estar mirando hacia atrás y conversando con ellos, porque yo no quiero ser grosero, no quiero darle la espalda, entonces usted se voltea mientras que estaba manejando para hablar con ellos. No. Así que usted tiene que despojar en ese momento que usted está manejando su vehículo de toda distracción, de toda distracción que lo asedia. Y así pasa con Satanás. Mientras que nosotros vamos mirando a Jesús, Él nos va a presentar y nos va a mostrar cosas para poder desenfocar nuestra mirada de Cristo Jesús. Pero dice que tenemos la capacidad de despojarnos de Él. ¿Cómo? Dándole la importancia necesaria a lo que estamos haciendo. ¿Qué tal que usted no le dé la importancia necesaria a manejar? ¿Qué tal que usted no le dé la importancia necesaria a las responsabilidades que tiene al manejar? ¿Usted realmente causaría accidentes, mataría personas, destruiría la propiedad de otra persona, destruiría su propiedad y arriesgaría su propia vida? Así que una persona, cuando se sube realmente a manejar un vehículo, tiene que hacerlo con seguridad y responsabilidad. Por eso una persona, cuando no sabe manejar, no sabe realmente eso, es necesario, y por eso le tienen que pedir pase a los muchachos para que ellos comiencen a practicar y a tener en cuenta la responsabilidad. Le dan algo que es teórico y algo que es práctico. Y la Biblia es teórica y es práctica, porque dice la palabra que no podemos ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Cuando nosotros solamente leemos la palabra y no la aplicamos, solamente nos convertimos en teóricos y no estamos practicando lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué tal que usted tomara clases de manejo y todas las clases de manejo, sin que usted supiera manejar, fueran teóricas? ¿Se imagina usted 3 o 6 meses de clases teóricas para manejar? Le dijeron cómo meter el pie, cómo sacar el clutch, cómo acelerar, cómo voltear, cómo todas las cosas. Y fueron 6 meses de clase intensivos. Y le dicen: listo, ya está listo para que usted vaya a manejar. ¿Usted cree que haría una buena tarea? ¿Usted cree que desempeñaría una buena tarea? No, ¿no es cierto? Y así pasa cuando nosotros solamente leemos la palabra de Dios. Porque andamos siempre en tristeza, en dolor, en aflicción, porque a veces ni la leemos, y cuando la leemos no la ponemos en práctica. Por eso es que cuando usted lee la palabra, usted inmediatamente la tiene que poner en práctica. Eso es lo que realmente hace una persona responsable, que tiene puesto los ojos en Jesús. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que una vez que nosotros aceptamos al Señor, tenemos que entender que lo que nosotros tenemos por delante es una carrera que tenemos obligatoriamente que correr y ganarla, pero con paciencia. Porque cuando usted corre impacientemente, usted no va a ganar la carrera. ¿Usted se da cuenta de los grandes atletas cuando hacen las maratones? Ellos no arrancan aceleradamente. Ellos arrancan al paso porque saben que si ellos corren demasiado, lo mismo los ciclistas. Los ciclistas, cuando ahorran su energía, le dan energía, y cuando ya van llegando a la etapa, a la meta, ellos sacan todo lo que tienen en ese momento y lo ponen para poder vencer.
Pero cuando nosotros somos impacientes y usted coge esa bicicleta y la acelera o comienza a correr la carrera y comienza a correr del principio y le faltan todavía 20 kilómetros por correr, usted no lo va a lograr. Porque usted no corrió con sabiduría. Usted primero tenía que comenzar la carrera para calentar. Tenía que comenzar la carrera despacio para conocer a su adversario, para saber quién tiene mejor posibilidad, para saber por dónde adelantar, para saber en dónde tiene que frenar, para saber en dónde tiene que respirar. Así que realmente la carrera que todos tenemos que correr es con paciencia. Y muchos de nosotros nos desesperamos en el camino. Queremos nuestras respuestas de la oración ya. Queremos recibir todas las cosas, los cambios, las transformaciones, todo lo que Dios ha prometido. Yo puedo dar testimonio que durante mucho tiempo Dios ha estado prometiendo muchas cosas, cosas que me prometió aún desde los 5 y 6 años de edad, cosas que ya se han cumplido, pero hay otras que no se han cumplido. Más de 5 años de edad y las primeras comenzaron a cumplirse a los 15, 18, 20, 22, 25. Y hay unas que no se han cumplido, pero se han cumplido y se han cumplido para bendición. Me han dado fortaleza, me han dado solidez en la palabra, me han dado solidez en Cristo Jesús. ¿Que es normal desesperarse? Sí, es normal desesperarse, pero por eso la palabra dice que la única manera de no desesperarnos es puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vuelve y dice, puesto los ojos en Jesús. Cuando Jesús es la meta, cuando Jesús es el premio, cuando Jesús es su anhelo, cuando Jesús es su deseo, porque cuando usted se prepara para una carrera, en la mayoría de las maratones que son hechas por el gobierno, no se dan premios económicos. Lo único que se obtiene es un trofeo que no valdrá mucha plata, un trofeo que lo único que le ponen es su nombre y usted corre por ese trofeo. ¿Se imagina cuando usted realmente ponga los ojos en Jesús, en que usted tiene que alcanzar la meta en su vida para poder llegar a vivir con Jesús para siempre? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. Oiga esto, nos pone el ejemplo de Jesús. Dice, cuando se le puso primeramente el gozo de amar y de ofrecer salvación, dice, cuando se le puso ese gozo por delante a Jesús, mire lo que dice. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él, primeramente se le puso el gozo, sufrió la cruz. Él no hubiera podido sufrir la cruz si no hubiera entendido cuál era el plan que él venía a cumplir en la tierra. Si su vida no hubiera tenido sentido, si no hubiera amado a la humanidad, si no se hubiera preocupado por lo que le pasaba a los seres humanos, realmente no hubiera muerto con alegría. No hubiera muerto con gozo y felicidad porque sencillamente no entendía cuál era su propósito. Si nosotros hoy no entendemos cuál es nuestro propósito delante de Dios, si nosotros no entendemos cuál es realmente nuestra meta, no podemos correr ni sufrir esa misma cruz que sufrió Jesús. No ser crucificado, pero tenemos que crucificar nuestra carne en Cristo Jesús, hacerla morir, porque en nuestra carne hay pecado, hay envidia, rabia, enojo, hay tantas cosas, celos, vicios, cosas que realmente están afectando nuestra vida. Pero si yo no conozco cuál es mi trofeo, cuál es mi meta, si no lo aprendo a amar, no voy a correr con gozo ni con alegría, voy a correr quejándome. Si eso mismo lo hubiera hecho Jesús, Señor, ¿por qué tengo que morir? ¿Por qué tengo que hacer esto? No me parece justo por estas personas que han pecado. Si él hubiera pensado de esa manera, no hubiera muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Fue lo que él pensó, lo que él enfocó, la sinceridad de su corazón. Cuando él decidió amar a la humanidad y cuando él quiso hacer todo lo que hizo, él sufrió con alegría la cruz. Dice, y no solamente menospreció el oprobio.
¿Sabe qué es el oprobio? La burla, la crítica, el señalamiento, los golpes que recibió, lo menospreció. ¿Qué significa menospreciar? No le dio importancia. Igual que nosotros. No le damos importancia a la prueba económica. No le damos la importancia a la enfermedad. No le damos la importancia a las situaciones que nos aquejan. No, nosotros somos al revés. Nosotros le damos tanta importancia a un dolor de cabeza, tanta importancia a una situación económica, que nos lleva no a menospreciar, sino a darle mucha importancia, y eso nos separa de Dios. Perdemos la fe, perdemos el enfoque y quitamos los ojos en Jesús, de Jesús. Dice que Jesús menospreció el oprobio. Cuando él estaba enfocado en lo que estaba enfocado, dejó de importarle el sufrimiento. Dejó de importarle el dolor, la aflicción, la lucha, la necesidad. Y todo lo que iba a pasar en su trayecto por la vía dolorosa. Y no solamente durante la vía dolorosa. Yo creo que más duro que la vía dolorosa, algo que realmente experimentó Jesús, fue la incredulidad de sus discípulos, de sus apóstoles. Fue el ver que personas como el paralítico que sanó, después de recibir la sanidad, fue y se revolcó otra vez en el pecado. Creo que eso era más doloroso. Así que no fueron solamente unas pocas horas de sufrimiento, sino que toda la vida de Jesús fue de sufrimiento al ver la incredulidad y la dureza de corazón de las personas. Si nosotros amamos a Dios, nosotros que tenemos que comenzar a hacer algo por Dios, y es importarnos a nosotros mismos, y cuando nos importamos a nosotros mismos ponemos los ojos en Jesús, y vamos a comenzar a menospreciar las pruebas, las dificultades, las luchas. No es que desaparezcan, van a desaparecer gradualmente, pero cuando nosotros ya no le ponemos importancia, cuando menospreciamos las pruebas y las dificultades, nosotros vamos a ser más que vencedores, porque no nos va a dañar nuestro propósito. ¿Qué hubiera pasado si Jesús le hubiera dado la importancia a ese dolor y a esa aflicción? ¡Ay, me duele! ¡Ay, ay, ay, ay! No más, por favor. No más, no. Ya, perdón. ¿Yo qué quiere que hagan? ¿Que nieguen? ¿Qué quieren que yo me arrepienta? Yo lo hago. Porque le hubiera dado tanta importancia al dolor que hubiera perdido su propósito. Pero cuando nosotros menospreciamos las pruebas y las dificultades, vamos a seguir enfocados en nuestro propósito, que es la muerte de nuestro pecado, de nuestra naturaleza humana. Jesús iba derecho para la cruz del Calvario. Y siguió con fuerza, sacaba fuerzas. Él vino en forma humana, él no se aprovechó de su forma divina. Porque si se hubiera aprovechado de su forma divina, ¿sabe qué? Sencillamente no hubiera sangrado, se hubiera reído cuando le pegaron. Eso fue todo lo que me dolió, no me pasó nada. Pero él sufría, lloraba, se acongojaba. Decía que su sufrimiento en Getsemaní llegó hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero él sabía cuál era el propósito. ¿Será que nosotros hoy sabemos cuál es nuestro propósito en Cristo Jesús? ¿Será que nosotros hemos entendido el significado real de la vida? ¿Y será que hoy podemos comenzar a menospreciar las pruebas, los latigazos, el dolor, la soledad? Cuando usted le da importancia y usted se siente solo, muchas personas lo que hacen es, cuando sienten la soledad y la tristeza, cogen una botella y la destapan. Y comienzan a darle, y a darle, y a tomar, y a tomar. O se van al mundo, se van a revolcarse en el pecado. Porque ellos piensan que su dolor es tan grande que no hay nadie que lo pueda solucionar. Pero si a partir de hoy nos comenzamos a enfocar en Jesús. Pero para enfocarnos en Jesús, ¿sabe qué tenemos que hacer? Para enfocarnos en Jesús tenemos que conocer a Jesús. Tenemos que comenzar a leer su palabra. Tenemos que comenzar a profundizar en Él para poder realmente saber quién es Dios. ¿Cómo usted se va a enfocar en Dios si no lo conoce?
Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mire, otra herramienta que Jesús nos entrega para que nosotros podamos seguir siendo fuertes y no desmayar. Amén. La primera era no quitar los ojos de Jesús. La segunda era menospreciar las pruebas. Y aquí nos entrega otra tercera herramienta. ¿Cuál es? Dice, consideremos, analicemos, valoremos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecados, un hombre que no había cometido pecados, que no había fallado, que no había tenido rabia, ira, no había tenido nada malo en su corazón, porque si alguna vez hubiera pecado, no era digno de morir en la cruz del Calvario. Dice, considerémoslo. Las pruebas, menospreciarlas, pero a Jesús considerarlo. ¿Y qué diríamos nosotros para considerar a Jesús? Venga, un momentico, espere. Si Jesús pasó por una prueba tan grande, no habiendo pecado, hoy yo que soy pecador, tengo que aprender a menospreciar las pruebas porque Jesús no se merecía lo que pasó. Y yo como pecador, como lo dijo el ladrón que estaba a su derecha, este hombre no ha hecho nada. Pero nosotros sí hemos pecado y somos dignos de la muerte en la cruz porque hemos sido ladrones. Y cuando nosotros decimos, si Jesús fue capaz de sufrir por nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a sufrir por Dios? Así que si comenzamos a considerar que hay que sufrir tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que nosotros, nuestro ánimo, no se canse hasta desmayar. ¿Y cuántos de nosotros nos sentimos ya que no podemos seguir adelante? Es muy dura la carrera. Es muy dura la tarea de levantarse a luchar todos los días por el pan, por la enfermedad, porque enfrentamos enfermedades, muertes, porque enfrentamos tristezas, desilusiones, la dureza de los hombres, la ingratitud de los hombres, el maltrato. No hay amor en el mundo. Y todos los días levantarse a vivir la misma cosa causa cansancio. Y a veces sentimos que queremos desmayar. Pero para que eso no nos suceda, dice, cada vez que usted sienta el deseo de desmayar y de retroceder, mire y recuerde el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y considere. Y comience entonces al considerar eso, usted comienza a menospreciar sus pruebas. Porque usted debe comenzar a decir, mis pruebas son tan insignificantes a comparación de lo que Cristo pasó en la cruz del Calvario. Voy a seguir adelante, Dios. Y hoy tengo la misma fuerza porque dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos habita en nosotros. Amén. Así que no estamos luchando con nuestra propia fuerza. Estamos luchando con la fuerza de Dios, la fuerza del Espíritu Santo para darnos la victoria. Porque sería un Dios injusto si nos diera estas palabras solamente sin herramientas. Yo le podría decir a Dios, Señor, es que tú eras Dios. Pero hoy dice, yo te entregué mi herramienta. El mismo Espíritu que me levantó a mí de los muertos, lo puse a que habitara dentro de tu corazón. ¿Cuál es tu excusa? ¿Por qué quieres desmayar en esta noche? ¿Por qué quieres dejar todo tirado? ¿Por qué te sientes cansado y abatido si tienes que considerar a Jesús? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. No hemos llegado ni siquiera a una décima parte de lo que Jesús sufrió. Porque Jesús sufrió no solamente por los golpes, no solamente por los maltratos y los vituperios, sino porque cuando Él subió a Getsemaní, subió con un propósito. Él hubiera ido al Monte de los Olivos, Él hubiera ido a otra clase de monte diferente, pero Él fue al monte de Getsemaní. ¿Qué era un Getsemaní? Ya les he explicado para los que están por primera vez. Era una piedra circular que tenía una forma como de tina con un pequeño pico. Y sobre esa tina se ponían sacos, costales de aceitunas.
uno encima del otro, otro acá, otro acá, otro acá, hacer una pila grande. Y había una madera, una polea que tenía una piedra muy pesada de una clase especial, que no diera sabor, que no diera, no filtrara. Y era tan pesada que la tenían que cargar entre 3, 4, 5 personas y la levantaban por la polea. Y cuando llegaban la ponían sobre los bultos y la dejaban descansar ahí. Descansar nomás. Y esa presión del peso, a medida que el grano iba madurando y a medida que el grano iba sintiendo la presión, comenzaba a escurrir el aceite de oliva. Y comenzaba a recogerse aceite que era muy caro y muy preciado. Y tener un Getsemaní tener un millonario lo podía tener, porque no era cualquier herramienta. Por eso cuando Jesús fue a orar a Getsemaní, él lloró y sudó gotas de sangre, por la presión que tenía encima de todos los pecados de la humanidad. Y dice que nosotros no hemos considerado ni hemos llegado a sufrir hasta la muerte de cruz por los pecados, porque Él ya pagó por nuestros pecados. ¿Se me da que nosotros tenemos que pagar por nuestros propios pecados? Ninguno resistiríamos. Y para finalizar dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe como hijo. Hay un concepto que se formó siempre de Dios, vuelvo y digo, que no es totalmente errado. Pero a veces ese concepto se quedó tan arraigado en nuestros corazones que pensamos que Dios es tan bueno que Él no se enoja por nada malo que yo haga, que yo puedo vivir mi vida como yo quiera, y Dios, como es tan amoroso, es un algodón de azúcar, no nos va a decir nada. Pero Él aquí se refiere a un tema y a una palabra: hijo mío, le dice. No menosprecie la disciplina del Señor, no la menosprecia las pruebas, pero las disciplinas de Dios no las menosprecies. Porque cuando usted la menosprecia y dice: no importa, Dios, yo vuelvo a hacer y no me interesa, usted tiene que volver a pasar por la prueba, por la dificultad, y usted no se puede olvidar de dónde Dios lo ha rescatado a usted. Sí. Porque dice: no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando Él es reprendido. ¿Por quién? Por Dios. Reprendido, no destruido. ¿Sabe cuál es la diferencia entre la reprensión de Dios y la reprensión de un padre del mundo humano? Que muchas veces el padre humano castiga y menosprecia, o castiga con ira, con rabia, con enojo. ¿Cuántos de nosotros pasamos por esas pruebas y esas dificultades donde nuestros padres nos daban tan duro, tan duro, tan duro, tan duro, por una bobada? Y nos daban con palo, con cable, con todo nos daban, ¿no es cierto? Pero la disciplina de Dios es una disciplina que va acompañada con amor, y no va con la intención de hacer daño, de destruir, sino de levantar y perfeccionar. Así que no menosprecie la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama, disciplina. Si usted alguna vez ha orado: Señor, por favor, no me disciplines, le está diciendo: Señor, no me ames, por favor, no quiero tu amor. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Sabe qué? Azotar es porque usted se ha dado cuenta que hay que paliar muchas veces el trigo o los costales para comenzar a sacar la cizaña. Eso es lo que se refiere, que Él no nos puede recibir en la familia de Él con nuestros defectos. Él tiene que sacar la cizaña y sacudirnos, porque Él quiere hacernos perfectos delante de Él. Y finalmente dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?
pero si no sois disciplinados, dice la palabra, sois bastardos, dice la palabra, y dice claramente. Bastardo es un hijo que nació sin conocer a su papá. Eso es lo que se le llama normalmente. Tiene vida, pero no sabe quién es su papá. Y esa persona nunca va a tener el privilegio de experimentar tener un papá al lado, de que lo ame, de que lo cuide, de que lo consienta. Así que si usted está pasando por pruebas y dificultades en esta noche, que no sean tan grandes en usted, en su corazón, para que usted se olvide de Dios. Enfóquese en Jesús. Corra con paciencia la carrera, no se desespere. Hay mucha gente, y lo estamos diciendo muchas personas, mire, hoy en día la economía está difícil. Hay mucha gente de la iglesia verdadera de Dios se queja de que no consigo trabajo, de que se está acabando la plata, de que todas las cosas. Pero menosprecie eso y comience a glorificar el nombre de Dios, y Dios va a levantar eso, porque es una plaga que está llegando de Egipto, pero la palabra dice que ninguna plaga de Egipto tocará nuestra morada. Pero cuando nosotros nos enfocamos en eso y por eso nos desanimamos y no queremos ni orar, ni buscar de Dios, ni leer la palabra, porque es que con qué ánimo, con qué alegría, con qué lo quiero hacer. Entonces perdimos el enfoque en Jesús y le dimos importancia a la prueba en lugar de haberla menospreciado. Hay un versículo que me gusta mucho y lo digo siempre al final. No he visto justo desamparado, en su simiente que mendigue pan. Mirad los pájaros del campo, que no trabajan ni hilan, pero con todo nunca les falta alimento. Mirad las flores del campo, que ni aún Salomón se vistió como una de ellas. Si nosotros nos consideramos, por eso es que mire, esto es bien importante, si usted no se da el valor que usted tiene o el que usted se merece y no se ama a sí mismo, por eso es que otra vez dudamos de Dios, porque si nosotros no damos el valor estamos diciendo yo valgo menos que un animalito. Porque por eso nos hace la comparación, mira los pájaros, ¿para qué? Para que no te pongas triste. ¿Cuándo hizo un pajarito de salir con la maleta a trabajar, a vender cosas o hacer las cosas o ir a una? Nunca. Y no siempre tienen comida. Entonces nosotros, si comenzamos a amarnos a nosotros mismos y a ver cuál es nuestra posición delante de Cristo y quién es Cristo sin quitar los ojos de Él, vamos a decir, yo soy un hijo de Dios y valgo la pena. Y Dios nunca me va a desamparar. Amén. Y Dios nunca me va a dejar, porque sé cuál es mi propósito y cuál es mi meta. Y voy a seguir adelante esta carrera. Y lo que me está pasando en este momento no es tan grande para quitar mi mirada de Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amén. Amén. Así que si Dios le habló hoy a su vida, le invito a que se ponga en pie para terminar. Gloria a Dios. Si Dios le ha hablado hoy a su vida, yo le invito a que usted se ponga en comunión con Dios. Y le invito a que usted, con sus oídos cerrados, medite en esta palabra. Hay una carrera por delante, que nosotros decidimos participar en ella. No fue que Dios nos metió. Usted decidió participar cuando aceptó al Señor como el Salvador de su vida. Y cuando usted decidió participar de esa carrera, el Señor nos da las instrucciones. Miremos a Jesús. Menospreciemos el oprobio. Agradezcamos lo que Él ha hecho por nosotros y miremos y tomamos en consideración el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y démonos cuenta que lo que nosotros estamos sufriendo no es comparable con lo que pasó Jesús de Nazaret. Si usted sigue estos puntos, estos pasos, se lo aseguro que vamos a ser más que victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Cuando Moisés iba a cruzar el mar,
Él no sabía qué hacer porque había un mar en el frente y atrás había una multitud que lo perseguía. ¿Y sabe qué se puso a hacer? A orar: Señor, ¿qué voy a hacer ahora? El pueblo me quiere apedrear y no sé para dónde coger. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Lo regañó en ese momento. Yo le he ya estas veces. Digo: ven, no es tiempo que ores. Es tiempo que actúes. Porque yo te entregué mi autoridad. Porque yo te enseñé quién era yo. Porque yo te mostré mi poder con las plagas. Porque tú me conoces. Porque sentiste mi poder. Porque viste tantas cosas de mí durante los casi 80 años que estuviste conmigo hasta ese momento, porque pasaron 40 más en el desierto, pero los 80 años de tu vida has visto mi poder y mi gloria. Ahora, ¿qué te di la mano? Una vara que representa la autoridad. Tócala el mar y pasa sin temor. Pero sí, ¿qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba llorando él? Porque él estaba dándole la importancia a los problemas. Se sentía acosado por el pueblo, se sentía por su propio pueblo, se sentía acosado por los egipcios y se sentía acosado por el mar. Y dijo: ven, no más. No mire las circunstancias, míreme a mí y actúa. No miremos más las circunstancias, miremos a Jesús y actuemos. Padre amado misericordioso, venimos una vez más delante de tu presencia para glorificar y alabar tu nombre. Señor, hoy queremos darte gracias por la palabra que has traído a nuestras vidas. Te pido, Dios mío, que hoy podamos entender y darnos cuenta, Dios mío, Señor, en esta hora, que no podemos quitar los ojos de ti, Señor, pero para poder enfocarnos en ti tenemos que conocerte, saber de ti, saber quién eres tú, Señor. Comenzar a amarnos a nosotros mismos, Señor, en este momento, Dios, y darnos cuenta que sí valemos más que un pajarito y que somos más que una flor, Dios mío. Así que yo te pido en este momento, Dios, que tú nos levantes y nos dé la fuerza para salir adelante, Dios, y que podamos considerar nuestra vida delante de ti, Señor. Gracias te damos en este momento por cada persona que está en este lugar, porque sé, Dios, que hoy tú nos has hablado, Dios. Hoy ayúdanos a menospreciar las pruebas, las dificultades, las luchas, Señor, en esta hora, los ataques del enemigo, Dios, en el nombre de Jesucristo. No significa menospreciar, no significa descuidar, porque son dos palabras diferentes. Tenemos que estar atentos a los ataques del enemigo, pero no darle la importancia porque ya nos diste la victoria. Y tenemos que darle, Señor, estar atentos en oración, en búsqueda, Dios mío, sin preocuparnos por esos ataques, Señor, en esta hora. Una cosa es descuidar, otra cosa es menospreciar. Tú no estás hablando de descuidar, estás hablando de menospreciar y estar alerta. Así que hoy te bendigo y te glorifico en este momento, Dios mío, por todas las cosas lindas y maravillosas que tú nos has dado, Dios. Declaro una victoria sobrenatural sobre nuestras vidas, Señor. Y en esta hora nos enfocamos en ti, Señor. Nos enfocamos en tu palabra, Señor. Y hoy te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces le hemos dado importancia, Señor, a las pruebas. Y si tú hubieras dado importancia a las pruebas, a los golpes, a las burlas, a las críticas, Señor, en esta hora, a toda la persecución que te hicieron, nunca hubieras cumplido tu propósito en la tierra. Y nosotros queremos cumplir nuestro propósito de llegar al cielo, Dios. Así que hoy te damos gracias por todo lo que tú has hecho. Bendecimos tu nombre, Señor. Y bendecimos a todas las personas que nos están viendo en este momento, Dios, para que hoy ellos puedan lograr, Señor, llegar a cumplir este propósito. Si hay alguna persona que nos está viendo en este momento por algún canal o de los que están aquí y le gustaría decir: yo quiero ser partícipe de esas bendiciones, dígale en su corazón, en su mente, audiblemente, ¿no? Audiblemente. Dígale: Señor Jesús, entra a mi corazón. Yo te invito a que entres a mi corazón. Abro las puertas de mi corazón y te pido que te quedes conmigo hoy, Señor, y siempre hasta que tú vengas. Dígale: perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te necesito, ayúdame, transfórmame, porque quiero ser la persona que tú siempre has querido que yo sea. Úsame en tus caminos y haz de mí una persona que pueda hacer relucir tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, porque tu palabra nos ha prometido que lo vil y lo menospreciado del mundo, lo que rechaza el mundo, lo que rechazó el mundo, tú lo conviertes en una joya preciosa para la vergüenza del mundo y para la gloria tuya, Dios. Amén. Oramos por los diezmos y las ofrendas en este momento, Dios. Sabemos que los diezmos y las ofrendas solamente pueden proceder, Dios, de un corazón agradecido contigo, de un corazón que tenga una relación contigo, Señor.
Por eso esas personas son las que se preocupan. Cuando uno está enfocado, Señor, como tú decías hoy, en ti, uno se preocupa por la iglesia, por el local, por el arriendo, por el aseo, por los pastores, por todo, Dios. Y eso solamente lo puede producir un corazón de amor. Por eso tú dices que bendice al dador alegre, Señor. Así que te pido que bendigas únicamente al dador alegre. Si hay una persona, Señor, que siente dolor en su corazón por despojarse de su dinero, porque no tiene amor todavía por la iglesia, o por ti, o por los pastores, Dios, te pido que no le permitas dejar nada en este lugar, Señor. Que lo lleve para su casa y lo use lo que mejor le parezca. Y si hay una persona que quisiera dar, pero no tiene con qué hacerlo, ni cómo hacerlo, te pido que tú lo bendigas y lo guardes. Y que le proveas trabajo, Señor, y que le pongas alimento en su alacena, el techo sobre su cabeza y ropa sobre su cuerpo, porque tu palabra dice que no hizo justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Te bendecimos y te damos gracias en esta hora por todo lo que tú has hecho en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso para el Señor.